Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Mexicana, socióloga, historiadora, escritora, periodista y catedrática. Algunas de sus publicaciones son Atrévete, Propuesta hereje contra la violencia en México, País de mentiras y Vivir la vida, entre otros. Con su libro La suerte de la consorte ha vendido más de 100,000 ejemplares. Su obra ha sido traducida a 8 idiomas. Ha obtenido premios de ensayo, novela y periodismo. Forma parte del Sistema de Investigadores de México. Esta noche al filo, Sara Sefcovic. Sara Sefcovic, un privilegio, me siento honrada y feliz. Yo también, y te estoy muy agradecida y estás guapísima, me da mucho gusto estar aquí contigo. Por favor, que me haces. Muchas gracias, bienvenida siempre. La suerte de la consorte, pues bueno, dentro de poco serán 20 años. 20 años. Independientemente de que acabas de sacar el más reciente, La Crónica, tenemos que hablar de todo, así que vamos asontando. Ahora que estamos campañas, precampañas, intercampañas, todo este tiempo electoral 2018. Fíjate que en función de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto, de lo que has escrito, pues las mujeres pues, somos importantes y hoy nuestro papel es distinto al de hace 40 años, en donde pues, la suerte de la consorte era una. Pero de repente me preocupa el papel que juega la mujer pues, como parte importante en la familia presidencial. Entonces, yo quiero saber tu opinión, y lo platicábamos hace un momento, pues, ¿cuál es el papel de una primera dama? Fíjate que tienes razón en una cosa, el papel de las mujeres ha cambiado tremendamente, no digamos 40 años, en estos últimos 20, desde que salió la primera edición de La suerte de la consorte, y sin embargo el papel de la esposa del presidente de la República, nada, no ha cambiado nada, al contrario, ha disminuido muchísimo. Nunca se le dijo con claridad cuál era su obligación, pero en teoría su obligación era dirigir la institución que en ese momento fuera la que se encargara, digamos, de los niños, de las familias, de los ancianos, de los adolescentes, porque fue cambiando a lo largo del siglo XX. Y sin embargo ahora ya tampoco se ocupan de eso y de hecho esa institución está prácticamente desmantelada y desaparecida, algo que he dicho a todos los 4 vientos del mundo, que me parece un error gravísimo porque es una institución fundamental para México. Entonces ya nada más le ha quedado su papel de acompañante del presidente, digamos en aquellas cuestiones oficiales en donde tenga que estar una esposa de adorno al lado, porque realmente no están haciendo nada que sea significativo. Y es una pena porque desde ese lugar no solo se podría, se debería hacer mucho y no se hace. Y además cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de equidad, entonces, pues bueno, es la primera dama, es la primer pareja que los mexicanos observamos en muchos sentidos. Así que, pues bueno, vamos hablando de lo que necesitamos de una primera dama, de qué se espera, esperamos, de qué podría ser. Sí, a mí me gustaría que la primera dama tuviera perfectamente regularizado normativamente, legalmente, como lo quieran hacer, sus deberes y sus derechos, como todos los seres humanos en el mundo y en este país queremos tener. Entonces, si sus deberes son tales, ¿cómo se debe cumplir ese deber? ¿Con qué oficina o apoyos debe contar? ¿Qué salario se le va a dar? Porque no tiene por qué trabajar gratis. Y a lo mejor su trabajo no tiene que ser el que ha sido tradicionalmente con mujeres y niños, y a lo mejor sí, esto es algo que habría que definir. Y entonces todas las que llegaran a ese trabajo, pues lo tendrían que cumplir. Ahora, la teoría es que nosotras no le elegimos, nosotros ni nosotras, los ciudadanos, no elegimos a la esposa del presidente, lo elegimos a él. Entonces, por otro lado, podríamos pensar por qué ella tiene la obligación de hacer algo, porque no fue electa por nadie. Entonces, ahí es todo un punto que hay que debatir. Si no la elegimos, no tiene ninguna obligación, pero entonces tampoco tiene ningún derecho y está teniendo esos derechos en cómo vive, en cómo la cuidan. No la elegimos, pero está ahí. Y entonces, pues yo creo que habría que capitalizar. Por supuesto. ¿No? Ahora, sí es un tema a debatirse porque de entrada, pues que ella quiera ese trabajo. O que hubiera alguien que lo hiciera a nombre de ella. Exacto. Pero sí definido, como tú dices, con reglas claras, claro, pues entonces ni quien con diga nada. Con deberes y derechos. Deberes y derechos. Me gustó eso. Y también hablando de que, bueno, pues tenemos a Margarita Zavala, ¿no? Que, pues con todo este trabajo de candidatos independientes, pues es probable, muy probable que esté en la boleta.
Y también, bueno, Marichuy está haciendo lo suyo. Son dos mujeres que están trabajando duro por la silla presidencial, por tratar de estar en la boleta. De repente me encuentro una discusión que habla de, bueno, porque son mujeres. Y la verdad me parece que el tema es, vamos a las elecciones, pues cada quien que piense en función de las propuestas, del trabajo, de trayectoria, de lo que quiera, como cada quien decida, pues quién es el mejor para ocupar este puesto o quién es la mejor. Pero estamos hablando de libertad, de equidad y de quién es mejor, no de si es hombre o es mujer. Estoy de acuerdo. Porque ahí ya es un debate encontrado que no me parece que tiene sentido. Estoy de acuerdo completamente contigo. Ya hemos tenido candidatas a la presidencia, Cecilia Soto, Patricia Mercado. Lo que nosotros estamos buscando son agendas, proyectos, propuestas. No las estamos teniendo ni siquiera en los candidatos. Entonces no tiene que ver con un tema de género, tiene que ver con un tema exactamente de agenda. Ahora, si alguna de ellas tiene agenda para las mujeres, entonces para mí eso sí la haría diferente y la definiría. Fue casos de las candidatas anteriores. Independientemente del proyecto para el país, hay una agenda específica para las mujeres. Y eso entonces a mí por lo menos me haría apoyarla. Como en el caso de Marichuy puede ser una agenda específica para los grupos indígenas. O sea, cada quien, cuál es el proyecto que me está ofreciendo, la agenda que me está ofreciendo. No voy a votar ni por razones étnicas, ni por razones de género, ni por razones de edad. Voy a votar por proyectos. Y también quisiera conocer tu opinión. Cada vez que se habla de mujeres que trabajan y que destacan, se habla de empoderar a las mujeres. Pero a ratos este término me incomoda un poco porque no se trata de empoderar. O sea, no es que nos den algo, porque es un derecho, ¿no? El derecho que ejerza cada quien en función de lo que desee hacer en esta vida, de cómo desee trabajar, de cómo quiera que sea su vida. Muchas mujeres se montan en el hecho de que está de moda hablar de empoderar a las mujeres y entonces lo usan, aunque no sea justamente por su talento o por lo que quieren hacer. Es una manera de decirlo. De hecho, hay muchas mujeres ya muy empoderadas en México, tanto en la política como en la economía, como en el periodismo, como en los medios de comunicación. Aquí estoy contigo, tú eres una mujer empoderada, pero lo hiciste tú, nadie te lo dio. A picar piedra cada día, como tú bien sabes. Así es. Y así me gusta, la verdad. Vale así tiene la pena. Que ser, para que todos tengamos la equidad de oportunidades. Eso es lo único que pedimos, equidad de oportunidades. Platícame de tu hijo más reciente, La Crónica. La Crónica. Mira, últimamente he estado sacando varios libros que tienen que ver con trabajo que hice durante muchísimos años. Dos han sido los más importantes. Uno, lo que he hecho de trabajo de mujeres que escriben, que se llama El Cielo Completo, Mujeres Leyendo, Escribiendo, que salió el año pasado, y en el que reúno la mayor parte de mi trabajo sobre escritoras, tanto mexicanas como de América Latina, como del resto del mundo. Y en este de La Crónica reúno muchos años de trabajo también sobre el género que en este momento me parece más vital y más interesante en la literatura mexicana, que es la crónica. Y entonces te hago un recorrido, pues desde crónicas prehispánicas hasta las crónicas que se están publicando prácticamente ayer en México, haciendo hincapié en el tipo de temas, haciendo hincapié en los autores, haciendo hincapié en los cambios que ha tenido la crónica, que pasó de ser un género completamente marginal a ser ahorita un género central y muy significativo. Sara Sefcovic, ¿cómo te reinventas? Porque yo cada vez que te encuentro a través de un texto en tus libros, de verdad digo, qué manera pues, de darle la vuelta a las cosas y de seguir, porque a veces no es fácil. Sí, no. Se nos complica. Te aseguro que no, y mucho menos como es mi caso, que tengo una carrera académica donde es muy difícil estar cambiando de temas y en general quisieran que siempre te montes en el mismo, pero no puedo porque hay muchas cosas que me interesan. Por ejemplo, hace unos años saqué mi libro Atrévete, que es una propuesta hereje digamos hereje, porque así la llamé yo, contra la violencia en México, porque estoy pensando en los temas que me parecen significativos en este momento. Que nos han marcado. En México, que nos marcan, que es importante que nosotros tengamos presentes lo que tiene que ver con la cultura. Acabo de sacar un libro también explicando sobre cómo concibo y qué es la cultura. ¿Cómo se llama este libro? Ese libro se llama La marca indeleble de la cultura.
Porque no me refiero a cultura como lo que, digamos, normalmente se dice pinturas, libros, danza, obras de arte, sino la cultura como una manera de ser que tenemos los mexicanos, de mirar el mundo, y en esa cultura considero que la familia tiene un lugar muy significativo, y por eso es que me llegué a esa conclusión de las madres como las personas que podrían ayudarnos a combatir la violencia en México, que ya está visto que desde arriba y con ejército y a golpes y con encarcelar capos no se está quitando. No, bueno, ahora que hablábamos sobre el tema de la legalización de la marihuana, que otra vez se puso en el tablero, es muy importante no dejar estos temas perdidos, ¿no? Son debates en los que hay que insistir y hay que trabajar. Porque, bueno, pues por un lado la cultura del prohibición, pues esto de prohibir las cosas, y por el otro lado la cultura, la política que ha utilizado la policía, las autoridades, pues no ha servido, ya lo sabemos. Hay que hablar de la prevención siempre. Siempre. Y la familia. Pero la manera de hacer la prevención se ha considerado que es, por ejemplo, ahorita poner una cancha de fútbol y que los chavos jueguen, o hacer un grupo familiar en un lugar de arte o una cosa así. Eso es muy importante, pero no resuelve el problema en lo esencial. En lo esencial es la familia que se está beneficiando de la delincuencia y de la violencia, la única que lo puede parar. Porque la verdad es que, nos guste oírlo o no, se están beneficiando de que sus hijos sean delincuentes, porque reciben dinero, porque reciben regalos, porque reciben una cantidad de bienes materiales que todos en este mundo queremos y que no tenían acceso a ellos de otra manera. Entonces, ¿cómo entender eso y cómo lograr que a pesar de eso las familias colaboraran contra la violencia? No dije contra la delincuencia, no. Ojo. Eso es, me parece que la única posibilidad que tenemos en este momento en esta sociedad. Sin lugar a dudas, madre, solo hay una. ¿Te parece si jugamos al filo, Sara? Sí. Antes de despedirnos, libertad. Algo que no tenemos, pero que nos creemos mucho como si sí lo tuviéramos. Corrupción. Lo que más tenemos en este país y no tenemos salida por lo pronto visible. Políticos. Me aburren. Esperanza. Tengo, pero poca. Trabajo. Mucho. Familia. Lo más importante. Libros. Pues hay que leer, aunque la gente no le guste mucho leer, pero no encuentro otra manera de saber lo que pasa en la vida. Educación. Por supuesto. México. Lo más querido. Muchas gracias, Sara. Al contrario. Que nos veamos siempre. Ojalá. Gracias. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana. Al filo.